Me llamo Laura. Y la última noche que pasé en Estambul, él no se presentó. Me dejó sola, con mi maleta hecha, con un boleto de regreso y con el corazón en la garganta. Pero antes de contarte cómo terminé llorando frente a la mezquita azul mientras el llamado a la oración sonaba de fondo, déjame contarte cómo empezó todo. Tengo 47 años. Soy secretaria en una pequeña empresa de abogados. Soltera. Sin hijos. Mi rutina diaria era igual todos los días. Tomar el metro a las 7, café con pan de dulce en la oficina, escribir actas, organizar agendas y llegar a casa a ver telenovelas turcas. Esas novelas fueron mi ventana a otro mundo. Paisajes mágicos, calles empedradas, mares azules como tinta, comida que parecía una pintura, y hombres, esos hombres turcos de mirada intensa, voz grave, y ese aire de misterio que te atrapa sin remedio. Pasaron los años y mientras mis compañeras hablaban de sus nietos, yo me perdía soñando despierta con Goreme, con los bazares de Estambul, con Capadocia al amanecer. Un día, sin pensarlo demasiado, abrí una cuenta de ahorros y comencé a guardar todo lo que podía. Adiós a las comidas fuera, adiós al cine, adiós a las compras impulsivas. Pasaron 2 años y logré juntar lo suficiente para un viaje de 3 meses. Pedir permiso fue difícil. El jefe dijo que estaba loca. Que a mi edad, esas ideas eran ridículas. Que a ver si no terminaba enredada con algún estafador. Pero lo hice. Me subí a ese avión sola, con miedo y emoción mezclados. Y al llegar, todo fue incluso más hermoso de lo que imaginaba. Estambul me recibió con los brazos abiertos. Recuerdo el primer amanecer que vi desde el puente Gálata. El Bósforo brillaba como si estuviera cubierto de cristales rotos. Caminé por el gran bazar, probé locum con pistacho, tomé té de manzana en vasos pequeños mientras el llamado al rezo se colaba entre las calles. Y fue en la segunda semana, en un pequeño mercado de Kadikoy, donde lo vi. Estaba tomando fotos a una mujer anciana que vendía especias. Tenía el cabello canoso pero espeso, una barba cuidada, y una cámara antigua colgando del cuello. Nuestros ojos se cruzaron. Me sonrió. Y fue como si todo se detuviera. Su nombre era Kemal. 52 años. Fotógrafo. Divorciado desde hacía 6. Me habló en inglés con un acento suave, casi musical. Me preguntó si quería que me tomara una foto con el mercado de fondo. Acepté. Esa fue la primera de muchas. Los días siguientes lo encontré, o él me encontró a mí, en distintos puntos de la ciudad. Me llevó a lugares que no estaban en las guías turísticas. Caminamos por callejones donde los muros estaban cubiertos de hiedra, tomamos café turco con cardamomo en un local que parecía detenido en el tiempo, y comimos bal ekmek, pescado a la parrilla en pan crujiente, junto al mar, con las gaviotas chillando sobre nuestras cabezas. Una tarde fuimos a Ortaköy, donde hay una mezquita justo a la orilla del agua. El sol caía y teñía todo de naranja. Me tomó una foto ahí, con el pañuelo que había comprado en un puesto ambulante, ondeando con el viento. Me miró a través del lente como si estuviera viendo algo sagrado. Ese día, me tomó de la mano. Kemal tenía una forma de hablar que calmaba todo dentro de mí. No me veía como la secretaria solterona que la gente suele imaginar. Me escuchaba, me preguntaba por mi vida, por mis sueños. Le hablé de mi amor por las novelas turcas, y en lugar de reírse, me agradeció por haber amado su país desde lejos. Me enseñó palabras en turco. Me compró un anillo de plata en forma de tulipán. Caminábamos mucho. A veces en silencio. A veces riéndonos como adolescentes. En ocasiones me contaba de su pasado, de su matrimonio, de cómo se había perdido en su trabajo y olvidado de amar. Ahora solo tomo fotos de lo que quiero recordar, me dijo una vez. Pasaron las semanas y yo ya no pensaba en mi vida anterior. Me sentía viva. Completa. Como si todo lo que me había faltado siempre, lo hubiera encontrado en esas calles, en esos aromas, en sus ojos. Un día, viajamos juntos a Capadocia. Nos levantamos a las 5 de la mañana para ver los globos elevarse. Él llevó su cámara, yo llevé mi alma abierta. Estábamos en lo alto de una colina, con decenas de globos de colores flotando sobre un paisaje lunar. Me abrazó por detrás, apoyó su barbilla en mi hombro y me susurró, ojalá no tuvieras que irte. Ese fue el primer momento en que sentí miedo. Miedo de regresar.
Miedo de perder todo eso. De perderlo a él. Empezamos a contar los días al revés. Cada amanecer era un recordatorio cruel de que el final se acercaba. Yo sonreía, pero por dentro sentía que se me deshacía el alma. A veces me encontraba llorando en la ducha del pequeño hotel donde me quedaba. Lloraba por no haber hecho esto antes, por todo el tiempo que había vivido a medias. Una noche, sentados frente al mar en Uskudar, con el sonido de las olas golpeando las piedras y la silueta de la torre de la doncella iluminada en la distancia, le pregunté si alguna vez había pensado en volver a casarse. Guardó silencio. Larguísimo. Me miró con ojos tristes, como si tuviera que romper algo para poder hablar. Me dijo que el amor, cuando se rompe, deja grietas que nunca sanan del todo. Que su exesposa se había llevado su confianza. Que a veces el miedo pesa más que el deseo. Yo no dije nada. Pero algo dentro de mí se rompió. Porque lo amaba. Y porque supe, en ese momento, que él tenía miedo. Miedo de mí. Miedo de lo que representaba, un nuevo comienzo. Las últimas semanas fueron agridulces. Visitamos Efeso, con sus ruinas doradas bajo el sol, paseamos por Pamukkale, donde las terrazas blancas parecían nubes solidificadas, y una noche, en un restaurante pequeño en Goreme, comimos testi kebab, un guiso que rompen dentro de una vasija de barro frente a ti, mientras músicos tocaban el saz y una mujer bailaba con velos rojos. Él me tomó la mano durante toda la cena. Me besó la frente. Pero nunca me habló de lo que vendría después. Yo ya no sabía si debía insistir. Si debía pedirle que me dejara quedarme. Si debía proponerle que viniera conmigo. Pero una parte de mí temía la respuesta. Tal vez él simplemente no me amaba lo suficiente. Tal vez yo era solo una historia bonita en medio de una vida rota. Llegó el día antes del vuelo. Él no respondió mis mensajes. No vino a despedirse. Yo esperé horas, en la habitación, con la maleta hecha y el corazón lleno de cenizas. Salí sola. Caminé hasta la mezquita azul. Me senté en una banca mientras el cielo se tornaba lila y el llamado a la oración rompía el silencio como un canto triste. Lloré. Mucho. Por todo. Por mí. Por él. Por todo lo que fue y todo lo que no pudo ser. Pensé que esa era la última vez que vería Turquía. Que esa historia sería solo un recuerdo doloroso que cargaría por el resto de mis días. Hasta que pasó lo que nunca esperé. Estaba en la fila del aeropuerto, pasaporte en mano, cuando lo vi. ¡Qué mal! Corriendo entre la gente, con la camisa mal abotonada, el cabello alborotado por el viento y una expresión de desesperación que nunca le había visto. Lo vi antes de que él me viera a mí. Mi corazón se congeló. Cuando nuestros ojos se cruzaron, se detuvo. Me miró. Solo me miró. Y en ese instante lo supe, me amaba. Corrió hacia mí, apartando a un par de turistas. Me abrazó tan fuerte que sentí que volvía a respirar después de días sin aire. Lo siento, dijo entre jadeos. Me asusté. Pensé que era mejor desaparecer antes de arruinarlo. Pero te vi irte y supe que ya no podía imaginarme esta ciudad sin ti caminando por sus calles. Yo no podía hablar. Solo lloraba. Ahí, entre las maletas y los anuncios de embarque, como si estuviéramos en una escena de una de esas telenovelas que tantas veces vi. Me dijo que no me pedía que me quedara, ni que él se fuera. Solo me pedía tiempo. Prometía venir a visitarme. Prometía intentarlo. Prometía no huir. Y cumplió. Regresé a mi país, sí. Volví a mi escritorio gris, a mis compañeros que me miraban con cara de ¿y bien? Volví a las rutinas, pero ya no era la misma. Hablábamos todos los días. Videollamadas por la noche, mensajes con fotos de su desayuno, de su gato, de sus nuevas fotos. Me mandaba poemas en turco. Yo aprendí a entenderlos. 6 meses después, él vino. Con su cámara, su sonrisa, y un anillo de plata idéntico al que me regaló en Estambul. Lo trajo para pedirme que me casara con él. Sí, lo hizo. Él, el hombre que juró no volver a amar, volvió a intentarlo. Y yo, la mujer que muchos creían que ya estaba pasada de edad para soñar, me casé con un fotógrafo turco en un jardín lleno de bugambilias, con música en vivo y comida turca que preparamos juntos. Hoy vivimos en Izmir. Yo trabajo como asistente en una galería de arte. Él sigue tomando fotos.
Por las noches, vemos novelas turcas juntos, y me río cuando dice que ninguna historia supera la nuestra. Y si tú estás leyendo esto, creyendo que ya es tarde para ti, que el amor no es para todos, que la vida no tiene más sorpresas, quiero que sepas algo. A veces, el amor verdadero llega tarde. Pero cuando llega, te hace entender por qué valió la pena esperar. Pero como toda historia real, y no de telenovela, lo nuestro no fue perfecto. La adaptación fue difícil. Al principio, yo no entendía bien el idioma. Me sentía torpe en las reuniones familiares, donde todos hablaban rápido y reían sin que yo pudiera seguirles el ritmo. Me sentía sola, incluso con él a mi lado. A veces lloraba en silencio, preguntándome si había cometido un error dejando todo atrás. Pero qué mal estaba ahí. Paciente. Me traducía con ternura, me enseñaba palabras nuevas cada día, me defendía cuando alguna tía suya insinuaba que una extranjera no sabría ser buena esposa. Ella es más valiente que todos nosotros, les decía. Y en sus ojos, yo veía orgullo. Un día, su exesposa apareció. Sí, como en novela. Llamó para pedirle ayuda con un problema legal. Yo lo vi dudar. No porque quisiera volver con ella, sino porque le dolía verla mal. Yo sentí esa punzada de inseguridad. ¿Y si aún sentía algo? ¿Y si yo era solo una escapatoria? Discutimos. Por primera vez. Fuerte. Él me gritó que estaba cansado de que lo juzgaran por errores del pasado. Yo le dije que no era mi culpa que él aún viviera atado a un fantasma. Lloramos los dos. Esa noche durmió en el sofá. A la mañana siguiente, se arrodilló frente a mí con una flor en la mano. Me dijo, no voy a dejar que mis errores maten esto. Pero tampoco puedo fingir que no existieron. Solo te pido que me ayudes a construir algo nuevo, desde cero. Con verdad. Con heridas. Pero juntos. Y lo hicimos. Fuimos a terapia de pareja. Sí, eso existe en Turquía también. Aprendimos a comunicarnos, a respetar nuestras diferencias culturales. Él aprendió a no cerrarse. Yo aprendí a no dramatizar todo como en mis novelas. Hoy, 4 años después, cada vez que salgo al balcón y veo el mar Egeo extendiéndose como un espejo hasta el horizonte, no me arrepiento de nada. Mi familia al principio me dijo que estaba loca. Que a esa edad uno no se va a otro país a comenzar de nuevo. Pero ahora mi hermana me visita cada verano, y hasta me envidia un poco, creo. Y lo más loco de todo, es que ahora yo escribo. Historias. Como esta. Historias para mujeres como yo, que creyeron que el tren ya había pasado, que ya era tarde, que el amor era cosa de veinteañeras. Historias para recordarnos que nunca es tarde para vivir lo que soñamos, aunque ese sueño venga envuelto en baklava y con un acento turco. No te voy a mentir, hubo días oscuros. Días en que me sentía una extraña en una tierra que amaba, pero que a veces no me entendía. El idioma, la cultura, los pequeños gestos que allá en mi país no significaban nada, pero aquí podían ser malinterpretados. Recuerdo una vez que me reí en una cena porque un primo de Kemal hizo una broma que no entendí del todo. La familia entera se quedó en silencio. Más tarde su madre me dijo que me había reído justo cuando hablaban de alguien fallecido. Me sentí avergonzada, infantil, como si tuviera que volver a aprender a ser persona. Pero lo sorprendente fue cómo cada error me hizo más fuerte. Más humana. Y más cerca de ellos. La mamá de Kemal, que al principio me miraba con desconfianza, comenzó a llamarme KZM. Hija, después de que un día, sin que nadie me lo pidiera, la ayudé a preparar sarma durante horas, enrollando hoja por hoja con manos temblorosas, escuchando historias de su juventud mientras yo apenas entendía la mitad. Una tarde, mientras caminábamos por las ruinas de Pérgamo, Kemal se detuvo y me dijo, ¿sabes lo que más me gusta de ti? Yo esperaba algo romántico, algo típico. Pero me sorprendió, que no te rendiste. Ni cuando te miraban raro, ni cuando dudaste de mí, ni cuando querías huir. Te quedaste. Y sí. Me quedé. No solo en Turquía, me quedé en mi historia. En mi deseo. En mi nueva vida. Me quedé conmigo misma. No porque fuera fácil, sino porque por primera vez estaba viviendo desde el corazón, no desde el miedo. Nos casamos una segunda vez. Una ceremonia simbólica, solo para nosotros dos, en el lugar donde nos tomamos la primera foto, el mercado de Katki.
Él trajo su cámara antigua, yo llevé el mismo pañuelo que usaba ese día. No había invitados, solo sonidos de vida, voces, pasos, aromas. Y en medio de todo, nuestras risas. A veces me despierto y me pregunto si todo esto fue real. Si de verdad dejé mi oficina gris, si de verdad ese hombre con ojos de novela es mi esposo. Pero luego lo veo, en la cocina, preparando café turco con ese gesto serio y concentrado, y me digo, sí, Laura. Sí fue real. Porque lo elegiste. Porque te elegiste. Porque decidiste vivir. Y si algún día tengo una nieta, no de sangre, quizás, pero de vida, le contaré esta historia. Para que sepa que nunca es tarde. Nunca. Con el tiempo, mis viejos compañeros de oficina empezaron a escribirme. Algunos con simple curiosidad, otros con cierta envidia disfrazada de cortesía. Me preguntaban cómo me atrevía. Cómo me sentía allá sola, sin nada seguro, sin familia. Yo les respondía que nunca me había sentido más acompañada. Que allá, en mi país, me sentía sola entre gente que me conocía. Y aquí, entre desconocidos, me encontré a mí misma. Una compañera de muchos años, Julia, me confesó un día por mensaje que siempre soñó con irse a Italia, pero que se le pasó el tiempo. Le respondí algo que ahora tengo colgado en la pared de mi casa, escrito a mano por mí: el tiempo no pasa, Julia. Lo dejamos pasar nosotros. Porque no se trata de Turquía, ni de un amor de novela. Se trata de atreverse. De salirte del camino que otros trazaron para ti. Yo seguí el guión durante casi 5 décadas. Fui hija obediente, empleada ejemplar, amiga disponible, mujer educada. ¿Y qué gané? Una vida llena de sueños postergados y domingos tristes frente al televisor. Hasta que un día, algo dentro de mí gritó: basta. Y ahora, aquí estoy. Aprendí a preparar menemen, a discutir en turco, a regatear en los bazares y a defender mi lugar en un mundo nuevo. Aprendí que el amor verdadero no siempre llega en un paquete perfecto. A veces llega con cicatrices, con miedos, con pasados rotos. Pero si hay voluntad, si hay verdad, puede renacer. Kemal y yo tenemos días buenos y días no tan buenos. Como todos. A veces discutimos por tonterías. A veces no nos entendemos ni en inglés ni en turco ni en miradas. Pero cuando llega la noche, él me abraza y me dice: venime Bimsensin, mi hogar eres tú. Y todo vuelve a encajar. ¿Y sabes qué fue lo más poderoso de todo esto? Que descubrí que yo también tenía un poder oculto. No el de enamorar a un hombre, no. El poder de cambiar mi historia. De dejar de ser personaje secundario en mi propia vida y convertirme en protagonista. De tomar decisiones, de arriesgar, de equivocarme y aún así, seguir. El verdadero viaje no fue el avión a Turquía. Fue el salto hacia mí misma. Y esa, créeme, ha sido la aventura más hermosa de todas. A veces pienso en mi madre. En cómo me habría mirado si estuviera viva para ver todo esto. Ella fue una mujer de costumbres. Jamás salió del país. Tenía miedo incluso de tomar un taxi sola. Siempre me decía: las mujeres solas no viajan, Laura, ¿qué van a pensar los demás? Y aunque la quería con el alma, viví muchos años con esa frase tallada en la piel como una advertencia. Pero ahora, desde este lado del mundo, pienso que si ella pudiera verme, sonreiría. Tal vez con esa sonrisa tímida que ponía cuando se sentía orgullosa pero no lo quería admitir. Porque al final, no le fallé. Solo tomé un camino distinto. Uno donde el miedo no mandaba. Y sí, no todo fue mágico. Hubo burocracia. Papeles. Documentos traducidos. Tardes enteras esperando en oficinas migratorias. Llamadas con funcionarios que no entendían por qué una mujer de casi 50 años había decidido mudarse por amor. Como si el amor tuviera fecha de caducidad. ¿Y si te deja?, me preguntó una empleada de la embajada con gesto escéptico. Le respondí con una sonrisa: entonces me quedo conmigo. Esa ha sido mi lección más grande. Que no vine por él. Vine por mí. Él fue parte del impulso, claro. Pero lo que me trajo hasta aquí fue el deseo profundo de sentirme viva. De ver con mis propios ojos lo que siempre había visto en pantalla. De oler esas especias, de tocar esas piedras antiguas, de probar esos sabores que parecían inventados. Ahora escribo un blog. Se llama Tardes con Locum. Cuento historias de mujeres que viajan solas, de amor tardío, de segundas oportunidades. Y recibo mensajes de todas partes del mundo.
Mujeres que lloran con mis palabras. Que me dicen que gracias a mi historia se atrevieron a sacar pasaporte. A decirle que no a una rutina sin alma. A ponerle pausa a lo que no les hacía felices. Una vez me escribió una mujer desde Argentina: Laura, si tú pudiste, yo también. Esa frase se me quedó clavada como un mantra. Porque al final, lo único que necesitaba era una chispa. Una novela turca. Una cámara fotográfica. Un sí dicho con miedo, pero dicho igual. Y todo cambió. Todo. Una noche, mientras cenábamos en la terraza, Kemal me preguntó: ¿y si no nos hubiéramos encontrado ese día en el mercado? Me reí. Probablemente estaría viendo otra novela turca, deseando estar aquí, sin saber que tú existías. Él sonrió, se acercó y me besó la mano. El destino no se equivoca. Solo espera a que estemos listos. Y eso me quedó dando vueltas por días. ¿Estaba yo lista ese día? No lo sé. Lo que sí sé es que dije que sí sin saber a qué. Que salté con los ojos abiertos y el corazón temblando. Que dejé una vida segura, predecible, por una llena de interrogantes. Y encontré más respuestas de las que imaginé. Conocí mujeres turcas maravillosas. Fuertes, sabias, con un fuego interno que me inspiró. Aprendí de ellas a no quejarme tanto, a disfrutar el momento, a cocinar con paciencia y a escuchar más de lo que hablo. Una de ellas, Aisé, me dijo un día: aquí, las mujeres no lloramos en público, lloramos con el té. Y es verdad. Las tazas de té son como confesiones calientes entre las manos. Me enseñaron que el silencio también cura. Ahora tengo una rutina distinta. Me levanto con el canto del muecín, camino por la costa con un pañuelo en el cabello y saludo a los vecinos en turco con acento fuerte pero lleno de cariño. Voy al mercado sola, regateo como una local, y cada vez que alguien me pregunta de dónde soy, digo: soy mexicana, pero también soy un poco de aquí. Kemal sigue tomando fotos. Tiene una exposición planeada para el próximo mes, y una de las fotos centrales es mía. De espaldas, mirando los globos en Capadocia. Esta mujer, dice en la descripción, me enseñó a mirar otra vez. A veces, cuando me siento insegura, recuerdo eso. Que aunque tuve miedo, fui valiente. Que aunque no todo salió perfecto, lo viví con todo el corazón. Y que, en el fondo, todas tenemos dentro una fuerza que nos empuja a buscar lo que nos hace sentir vivas. A veces viene en forma de viaje. Otras, en forma de hombre. Y otras, en forma de una historia que necesitaba ser contada. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en una pequeña cafetería en Esmirna. Afuera, las bugambilias caen como cascadas desde los balcones, y el aire huele a pan recién horneado y sal del mar. La dueña del lugar me trajo mi café turco con una sonrisa y me dijo: Art Bizdensin, ahora eres de las nuestras. Y sí, lo soy. Pero lo más curioso es que, a pesar de haber encontrado tanto aquí, nunca dejé de ser esa mujer que soñaba frente al televisor. Solo que ahora, en lugar de ver los paisajes por pantalla, camino dentro de ellos. En lugar de llorar por amores imposibles de ficción, abrazo al mío cada noche. Hace unas semanas, recibí una llamada inesperada. Era mi antiguo jefe. Me dijo que habían leído sobre mí en un artículo que escribió una revista de viajes donde conté mi historia. Nunca pensé que fueras tan valiente, me dijo. Yo solo reí. No por burla, sino porque entendí que a veces, quienes te juzgan, simplemente no conocen tus heridas ni tus ganas. Y como todo en la vida, el círculo cerró. Me ofrecieron volver, incluso un cargo más alto. Y por primera vez, pude decir no con total certeza. No porque desprecie lo que fui, sino porque ya no soy esa. Ya no vivo esperando el viernes. Ahora vivo cada día como si fuera una escena nueva de mi propia telenovela, escrita por mí. Kemal me apoya en todo. Hasta en mis momentos de nostalgia. Cuando extraño a mi gente, él me cocina enchiladas con un toque turco que siempre termina sabiendo a cualquier cosa menos enchiladas. Pero ese gesto, ese intento, me abraza el alma. Y yo le hago mole con sabor a comino y lo dejo feliz. Este amor no fue un premio ni un milagro. Fue un encuentro. De dos almas cansadas, que decidieron no rendirse. Él con su pasado difícil, yo con una vida que parecía estar en pausa. Nos encontramos justo cuando más necesitábamos a alguien que creyera. Que viera más allá del dolor, del miedo, de la edad. Y si esto fuera una novela, probablemente aquí terminaría el capítulo. Con una toma panorámica, la música suave,
Y dos protagonistas caminando de la mano frente al mar. Pero esto es la vida. Y en la vida real, los créditos no corren tan fácil. La historia sigue. Y sigue hermosa.